En la hora de la verdad, la noticia con solidez. En una presentación de Seguros Comerciales Bolívar, que es tranquilidad para usted y su familia. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Pues señores, aquí presenciando este espectáculo, pues sentados en tribuna de primera fila, mirando lo que está ocurriendo en este país. Y muy extrañados al ver su nombre en una lista que presenta el fiscal general de la Nación en el tema de Odebrecht y de la Ruta del Sol 2 específicamente. Y resulta que no tenemos ni idea que usted haya sido abogado de una de las partes que haya conformado el consorcio, que hubiera intervenido en el consorcio, que hubiera trabajado para Odebrecht de algún modo en esta carretera, y entonces nos extraña esta mención. ¿Usted sí sabe por qué lo mencionaron? Yo no estoy seguro, doctor Londoño, pero lo sospecho. Y permíteme y le explico. Ese comunicado del fiscal tiene unas consecuencias reputacionales muy desagradables, porque confunde en el mismo comunicado, que en todo caso habría que señalar que está dedicado fundamentalmente a Ruta del Sol y habla muy poco de aquellos aspectos relacionados con actividades ilícitas de Odebrecht durante el gobierno de Santos. Pero digo, confunde en ese comunicado confesos, imputados, personas a las que van a imputar, vinculados a la investigación y personas a las que van a vincular. Y después al final, en el comunicado, el fiscal dice que va a llamar a unas personas a que le cuenten lo que supuestamente puedan saber sobre el pago de los sobornos o las condiciones de adjudicación, y ahí estoy yo. Yo no soy parte de ese proceso, yo no estoy vinculado al proceso, a mí no me han llamado ni me van a llamar a indagatoria, solamente en principio me llamarían a una entrevista para que diga lo que supuestamente puedo saber sobre el pago del soborno o sobre las condiciones de adjudicación de la Ruta del Sol. Y tengo que empezar por ahí para decir, doctor Londoño, que yo no sé nada del pago del soborno, no me enteré que se hubiera pagado un soborno, solamente lo supe cuando se destapó el escándalo. Y tampoco sé nada sobre las condiciones en las cuales se hizo la adjudicación porque nada tuve que ver con ello. La pregunta que sigue, doctor Londoño, por supuesto es, ¿y entonces por qué usted cree que lo nombraron? Por lo siguiente, en el año 2009, doctor Londoño, yo intenté con unas personas conocidas estructurar un consorcio que participara en la Ruta del Sol. Hay que recordar que en ese momento la Ruta del Sol era de lejos, y lo sigue siendo, el proyecto de infraestructura más grande del país. Nada se había hecho semejante en la historia de Colombia y hasta ahora nada semejante se ha hecho tampoco. En ese proyecto y en esas circunstancias y condiciones valía la pena intentar, y es parte de lo que yo he hecho a lo largo de mi carrera profesional, además de mi tarea como abogado, estructurar un consorcio que lograra participar en condiciones de posibilidad de ganar ahí, en las tres etapas del Ruta del Sol. Para eso era indispensable construir un ejercicio en el cual hubiese una firma de ingeniería nacional, una firma de ingeniería internacional de muy gran tamaño, se requería una enorme experiencia para tener posibilidades, y además alguien que soportara el capital que se necesitaba para poder cumplir con las condiciones que se querían para la Ruta del Sol. Se necesitaban por lo menos entonces tres partes, una compañía de ingeniería nacional, una internacional y una compañía además que pusiese capital. Y en esa tarea me puse. Hablé con tres compañías dentro de las 10 más grandes del país de ingeniería nacional. Debo advertir que los Solarte, que finalmente ganan, no fue una de las compañías con las que hablé. Hablé con bancas de inversión en Alemania, en Singapur y en Japón, y hablé también con compañías de ingeniería internacionales, en Brasil, en Italia, en Estados Unidos, en China, con 6 compañías distintas. Una de esas compañías fue Odebrecht. ¿Por qué Odebrecht? Por 2 razones. Una, porque yo había sido en su momento
abogado de Odebrecht en un caso que tuvieron en relación con la hidroeléctrica de Miel. Usted se acordará que ahí había un pleito entre Isagen y Odebrecht. En ese ejercicio mi tarea fue fundamentalmente intentar conciliar las partes, sin éxito. Ahí no hubo posibilidad finalmente de conciliar. Isagen no quiso conciliar y se sometió a una decisión final de un tribunal de arbitramiento, y por tanto tenía un contacto previo con esa compañía. Odebrecht en el 2009 era la compañía de ingeniería más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo. De manera que pensar que Odebrecht pudiera hacer parte de ese consorcio era como llevarse la joya de la corona. Yo hice un enorme esfuerzo por tratar de convencer a Odebrecht de que entrara a esa propuesta de consorcio que yo estaba tratando de estructurar. Ahora, ¿para eso hablé con Odebrecht? Por supuesto que para eso hablé con Odebrecht, no una, sino varias veces, en distintas ocasiones. ¿Eso significa que yo supe que Odebrecht iba a pagar un soborno? No, no lo supe. De hecho, lo que ocurrió es que a pesar de los esfuerzos que hice para que Odebrecht entrara con algunos de los posibles socios que yo estaba poniendo sobre la mesa, fracasaron. Ellos decidieron que no tenían interés en que quien pusiese parte del capital fueran estas bancas de inversión de Japón, de Singapur o de Alemania, sino que fuera Corfi colombiana, y decidieron que las tres compañías nacionales con las que había contactado no le parecían tan interesantes como sí le parecía que eran interesantes los Solarte, que eran además una de las tres compañías de ingeniería más grandes del país, nacionales en ese momento, y decidieron conformar el consorcio con unos socios que yo no ponía sobre la mesa, con Corfi colombiana y con los Solarte. Y a partir de ese momento, por supuesto, mis esfuerzos simplemente fueron fallidos. No logré construir un grupo que pudiese participar en ese esfuerzo. Ahora bien, y esto hay que decirlo, me parece que es importante, en esa tarea de tratar de convencer a Odebrecht de que conformara un grupo, en julio del año 2009, a principios de julio del año 2009, yo armé una reunión entre Gabriel García, en ese momento viceministro de Transporte, y unos funcionarios internacionales de Odebrecht, a quienes yo conocía por las razones que le he señalado. Esa reunión, debo volver a resaltarlo, tenía como fin que Gabriel García despejara unas dudas que tenía Odebrecht, y a usted le va a parecer una ironía, y a mí hoy también me lo parece, en relación sobre cuáles serían las condiciones en las que se podría competir en relación con Ruta del Sol. Y voy a explicar por qué. La percepción que tenían los funcionarios de Odebrecht era que el grueso de la contratación en materia de infraestructura en el plano nacional en Colombia terminaba en manos de los Nule, que se recordará usted, eran en su momento pues unos bollantes y ascendentes contratistas del Estado. Y por tanto, querían saber efectivamente si ellos tenían posibilidades de participar o no. Cuando a mí me manifestaron esa duda, yo hablé con una de las personas con las que estábamos tratando de estructurar el negocio, le conté las dudas que tenía Odebrecht sobre el punto, y esa persona me dijo que ella creía que tenía a alguien muy conocido cercano a Gabriel García y que sugería que se hiciera una reunión con Gabriel García para que Gabriel García, como viceministro de Transporte, le aclarara esas posibles dudas a la gente de Odebrecht. Esa reunión efectivamente se organizó, tuvo lugar, como le digo, en los primeros días del mes de julio del 2009, y fue una reunión relativamente corta, de unos 20 minutos y 30 minutos, y en esa reunión efectivamente lo único que se dijo era lo que pretendía el gobierno nacional hacer en materia de infraestructura, y Gabriel García les dijo a estos señores también que él estaba seguro que iba a haber unas condiciones que permitían que Odebrecht pudiera participar en este proceso de la Ruta del Sol, incluyendo, lo dijo en ese momento, el hecho de que se iba a usar como estructurador de los pliegos a la Corporación Financiera Internacional, que usted sabe es el brazo que tiene relación con el sector privado del Banco Mundial.
Después de esa, preciso, antes de esa reunión en julio del 2009, yo nunca había hablado con Gabriel García. Después de esa reunión en julio del 2009, nunca hablé con Gabriel García. Ni con Gabriel García, ni con nadie más en el Ministerio de Transporte, y tampoco tuve ninguna reunión con nadie en el INCO, que fue el instituto encargado de diseñar la adjudicación, la definición de los pliegos y finalmente adjudicar Ruta del Sol. De manera que mi único contacto con Gabriel García fue en julio del 2009, no hubo contactos previos y no hubo contactos posteriores. Hay que advertir, doctor Londoño, que en ese momento Gabriel García era solamente el viceministro de Transporte, no era el director del INCO, el director del INCO era Álvaro Soto. Lo que ocurrió después, ocurrió después. ¿Qué ocurrió después? Lo que ya sabemos. Sacaron a Álvaro Soto de la dirección del INCO y Gabriel García asume la dirección del INCO a fines de septiembre del 2009, es decir, 3 meses después de que yo hubiera hablado con él, y se hace la adjudicación de Ruta del Sol en diciembre del 2009. De manera que cuando hablamos con Gabriel García no tenía la competencia ni de definir cómo se iba a hacer Ruta del Sol, ni mucho menos de adjudicar Ruta del Sol. Así que esa fue mi tarea en relación con Ruta del Sol, y esa, creo, doctor Londoño, es la razón por la cual probablemente la Fiscalía quiere tener una entrevista conmigo. Muy probablemente Gabriel García, supongo, habrá dicho que el primer contacto que tuvo con Odebrecht fue a través mío. Pero fue ese y ningún otro. No tuve ningún otro contacto adicional con Gabriel García. Los contactos que haya tenido Gabriel García después con Odebrecht y muy probablemente después cuando fue nombrado, encargado en INCO, pues ciertamente son contactos de los que yo no supe absolutamente nada hasta que se destapó el escándalo. De manera que nada que ver con Ruta del Sol 2, distinto de una tentativa para conformar un consorcio, tentativa que resultó fallida. Usted Correcto, no tuvo éxito, no otros tuvieron éxito y siguieron su camino, y usted no supo después qué volvió a ocurrir. Y fíjese usted, doctor Londoño, en su momento, cuando todo esto ocurrió, yo me sentí muy frustrado, muy molesto después de haber dedicado tanto esfuerzo a tratar de construir un consorcio para ganar y no haberlo conseguido, y la vida al final le dice a uno que lo que uno cree que es malo termina siendo bueno. Si hubiera terminado cumpliendo un papel de estructuración, por legal o legítimo que hubiera sido, en el grupo que formó finalmente Odebrecht con Corficolombiana y Solarte, probablemente estaría metido en el lío de tener que explicar por qué recibió unos honorarios o una comisión de éxito. En todo caso, yo al final, en relación con Ruta del Sol, no recibí ningún contrato, ningún beneficio, ningún pago, ningún tipo de dádiva ni de beneficio económico ninguno. Ni de parte de Odebrecht, ni de parte de los socios de ese consorcio Corficolombiana y los Solarte, de manera que yo nada tengo que ver. Ni con el soborno, doctor Londoño, ni con las condiciones de adjudicación de esa licitación. No podrá acreditarse, como se acreditó de tantas reuniones del señor Roberto Prieto con la ANI, con entidades del Ministerio de Obras Públicas, no podrá acreditarse ninguna visita suya a esas organizaciones, a esas instituciones. Ninguna, doctor Londoño. Ninguna. Muy bien. Excepto la reunión que estoy señalando con Gabriel García en julio del 2015. En julio, es decir, unos 5 meses antes de la adjudicación. Así es, ninguna. Ninguna, de manera no, que usted es persona tan ajena a eso como cualquier otro colombiano que hubiera tenido una reunión previa, una relación previa con Odebrecht, que tantos la tuvieron. Yo casualmente no tuve ninguna, aunque fui muy activo en materia de obras y de contratación pública en la época en que Odebrecht ya existía, cuando se hacía, por ejemplo, el proyecto de la miel. Yo era abogado en ejercicio, nunca tuve que ver con Odebrecht, nunca, no pasaron por la vera de enfrente, como dicen en la Argentina, no tuve nada que ver, pero muchos colombianos sí, legítimamente, de la manera más legítima, pues era la compañía latinoamericana más exitosa y de más envergadura, y trabajaba activamente en Colombia. Pues conocía hombre, el medio, ¿sí? Doctor Londoño, la cosa era aún más
igual. En su momento yo me sentía muy honrado de tener dentro de mi lista de clientes a Odebrecht, precisamente por lo que usted ha señalado, porque era la compañía de ingeniería más grande de América Latina. Pero no solamente de América Latina, es que Odebrecht tenía trabajos en Europa, en el norte de África, en Estados Unidos. En mayo del 2009 le habían adjudicado a Odebrecht la construcción de un ramal del metro en Miami, por ejemplo. De manera que para mí, tener a Odebrecht dentro de mis clientes en su momento, como fue con Miel, era algo que me parecía que podía mostrar, era tener un cliente de muy buenas características y condiciones. Nadie sabía en su momento, no lo supimos sino hasta mediados del 2015, que una de las prácticas que tenía Odebrecht era la de sobornar a los gobiernos cuando quería que le adjudicaran obras, por lo menos en América Latina. Eso no lo sabíamos, lo supimos en el 2015. En el 2009 era la joya de la corona. Todos queríamos tener la posibilidad de que Odebrecht fuera el socio principal de un negocio de infraestructura como este. De manera que yo eso no lo escondo, era así y así fue en su momento, y lo que ocurrió ciertamente fue lamentable, pero nada tengo yo que ver con eso. Bueno, y a estas alturas, después de que lo pusieron a usted en esa lista tan incómoda, porque es que el lector desprevenido lee nombres y lee nombres y lee nombres y termina por no recordar a título de qué están mencionando todos esos nombres, pues a título de posibles relacionados con el escándalo de Odebrecht por la Ruta del Sol. Y entonces usted aparece ahí. La Fiscalía finalmente, fuera de hacer ese anuncio notablemente imprudente con personas que no tienen nada que ver con el asunto, ¿lo ha llamado? ¿Usted ha podido entrevistarse con el fiscal? ¿Ha dejado clara cuál es su posición? No, doctor Londoño, la Fiscalía no ha aparecido. Yo, por mi formación de abogado, y aunque estaba muy molesto por el relacionamiento que hizo el fiscal de mi nombre en ese comunicado, en que, como digo, mezclaba en un solo paquete confesos, imputados, próximos a imputar y personas vinculadas con la investigación y terceros como yo, que no tienen nada que ver, me esperé, insisto que por, digamos, los prejuicios que uno tiene como abogado, a que la Fiscalía se comunicara formalmente conmigo. No lo había hecho antes y debo decir que a la fecha tampoco lo ha hecho. Pero ya molesto a fines de la semana pasada por el hecho de que la Fiscalía no se comunicara formalmente conmigo, radiqué una carta en la Fiscalía el viernes muy temprano de la mañana, a las 8:30 de la mañana, donde le digo al fiscal, primero, que me he enterado solamente por los medios de comunicación de su interés de hablar conmigo sobre estos temas. Segundo, que hasta la fecha, y eso fue el viernes, pero lo puedo reconfirmar hoy, no he recibido ningún tipo de comunicación formal de la Fiscalía en relación con el tema. Tercero, que sin embargo esa mezcla que hizo en el comunicado hace un daño a mi reputación y por tanto, cuarto, le pido en esa carta que me reciba en entrevista él o quien él designe lo más pronto posible. Quinto, le digo que en todo caso, y puesto que su emplazamiento a hablar conmigo fue público, yo también públicamente le digo que no tengo ningún problema de que en esa entrevista además participen todos los medios de comunicación que quieran participar. No tengo nada que ocultar y lo que le tengo que decir a la Fiscalía se lo puedo decir a todos los medios de comunicación al mismo tiempo. Sexto, le digo que en todo caso no tengo nada que ver ni con el pago del soborno, ni con las condiciones de adjudicación, y que por tanto sobre ese tema no puedo decirle nada. Y séptimo, sin embargo, le digo que con mucho gusto en relación con mis contactos con Odebrecht y en relación con mis gestiones fallidas para intentar construir un consorcio, le puedo dar todos los detalles que estén en mis manos. Hasta la fecha, esa carta no ha sido respondida. Y todo esto ocurre en el mismo momento en que muchas personas están diciendo en el país, y particularmente en el Centro Democrático, que usted puede ser un excelente candidato a la presidencia de la República. Bastó que saliera esa noticia y que se supiera de esa intención que tienen muchas personas, parlamentarios incluidos, gente de primerísimo nivel, en pensar en su nombre como candidato a la presidencia de la República, e inmediatamente aparece la carta. Y aparece usted en una lista bien distinta de la lista de los imputados, de los confesos, de los vinculados, de todos los que tienen algo realmente que decir respecto a ese negocio por el que el país se sigue dando golpes de pecho. ¿Pura coincidencia? Esperemos que sí, que sea solamente una coincidencia, doctor Londoño.
Doctor Rafael Nieto Loaiza, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que esto siga su curso para que volvamos a hablar, porque las noticias tienen que tener su desarrollo legítimo y personas como usted constituyen un patrimonio de la nación que no se puede feriar de esa manera. El doctor Néstor Humberto Martínez ha debido ser más cuidadoso en este tema para no involucrar personas que no tienen nada que ver con el caso de la Ruta del Sol número 2 en la lista que ha presentado, con personas que sí tienen mucho que ver con ese dramático episodio por el que el país todavía se sigue haciendo muchos cuestionamientos que no tienen respuesta. Muchísimas gracias, doctor Nieto Loaiza. Muchas gracias a usted, doctor Londoño. Bueno, compañeros de la mesa, ya lo ven, pues. La carta del fiscal se refería a personas de muy distinta calidad dentro del proceso. Unos que ya confesaron, como Gabriel García, Odebrecht pues ya está confeso en muchas partes, otros que van a ser indagatoriados y que tienen mucho que contar sobre el particular, otros que están simplemente vinculados al proceso, a algún título de coparticipación en el asunto, y otros que no tienen nada que ver, sino que el fiscal quiere que le cuenten unas cosas y entonces los pone en la misma lista. No hay derecho. ¿No será que aquí la estrategia es salpicar a todo el mundo para que los verdaderos culpables salgan por la puerta de atrás? Porque y a todo el mundo, Montserrat, pero no solamente a todo el mundo, es que Rafael Nieto Loaiza es una de las figuras más interesantes de la nueva de la política actual del país. Es que no se trata de salpicar pues al que va por la acera de enfrente de la fiscalía. No, se trata de salpicar a una persona en la que muchos están pensando válidamente que puede ser el próximo presidente de la República. Claro. Por sus condiciones, por sus conocimientos, por su ilustración, por su madurez dentro de una gran juventud. Rafael Nieto Loaiza tiene todas las condiciones. Y, como dicen ahora los periodistas, lo salpican. Entonces, a la gente aquí la salpican y al salpicarla la mataron. Ahí quedó, salpicado. ¿Usted quién es? No, usted es un salpicao. O crear desorden, ¿no? Y en medio del desorden, por ahí se escapan los verdaderos culpables. Yo insisto en que no es normal todo lo que está pasando. En una lista con un tipo como Ñoño Elías o como otros tantos de esos de la Unidad Nacional que tienen mucho que explicar, no pueden poner a un hombre honorable como el doctor Nieto Loaiza. Ave María. Y a un hombre que tiene tanto, con todos los marranos, y un hombre honorable, tanto por hacer dentro de la política colombiana, tanto por hacer. Muchos no entendimos por qué no fue el ministro del Interior y de Justicia después de mi retiro, pero bueno, presidente de la República es el que tiene esa facultad, y el doctor Nieto Loaiza es un gran abogado con muchas conexiones, todas legítimas. El hombre con más futuro en el Partido Conservador, para que hablemos claro. Bueno, entonces no convenía. Y con el Centro Democrático, William. Sí, Partido Conservador, Centro Democrático. En el centro derecha, Rafael Nieto Loaiza es una figura descollante, de primera calidad, y termina, hágame el favor, salpicado. Entonces, por Dios, señor fiscal, cítelo y dígale qué sospecha puede tener usted respecto a una persona que no tuvo nada que ver, ni en la licitación, ni en la firma del contrato, ni en su desarrollo, en nada. Pero cítelo. Pero por favor, esto de salpicar hacia la gente, eso no es propio de una persona como usted, que tiene por qué saber además, porque lo sabe de primera mano, lo que significa salpicar a alguien y sembrar una sombra de duda sobre la reputación de una persona. Rafael Nieto Loaiza, abogado, ex viceministro de Justicia y, de hecho, precandidato a la presidencia de la República, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son ya las 7 de la mañana, 8 minutos. Mi amor, me está dando un calambre en el gemelo. Creo que voy a parar. Ay, no, vamos tarde, dame un segundo. ¿Cómo calmar un calambre en un gemelo mientras alguien conduce? Ay, mira, mi amor, hay trancón. Me va a tocar frenar, pero el calambre no me deja. Tranquilo, mi amor. ¿Cómo frenar cuando alguien tiene un calambre en el gemelo? Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite asistencia para choque de vehículo. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.